Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde por más de 9 años, acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y hoy fíjense ustedes que vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, las cigarras. Quizás ya las ha visto, ya las ha escuchado, pero quizás no sabe que nuestros funcionarios de salud del condado de Montgomery ya han hecho advertencias sobre la aparición de estas cigarras y la correlación con la población de ratas. Así es, dije ratas, animales de 4 patas, a los cuales no nos gustan en nuestros hogares. Así que por favor comparta, estamos en el Facebook Live de Radio América y nuestro invitado del día de hoy es Kenneth Welch, quien es manager, gerente de lo que es la división de licencias y servicios de regulaciones de nuestro Departamento de Salud en el Condado de Montgomery. Kenneth, good afternoon, buenas tardes, how are you? Checking in. Doing well, thank you. First thing we do in the show, Kenneth, with our guests, basically is to check in. We've been over 440 days of the pandemic. So just want to check in with you. How are you? How's your family? How are you faring? And how is overall your household? Oh, we're doing quite well. We've been holding up and doing just the same as everybody else, but everybody's been healthy and safe and just made it through it just like everybody else. Thank you. Wonderful news. Chequeando con él, como hacemos con todos nuestros invitados, cómo está él, cómo está su familia y bueno, atravesándolo igual que todo el mundo, pero en bienestar y salud todos los miembros de su familia. Ken, let's jump into the topic. I kind of said it in Spanish what the topic it's going to be. County health officials have cautioned residents already about the cicada emergence and the rat population in the county. We've seen them already. We've heard them already. They're out and about the cicadas. But can you tell us a little bit the correlation between the rat population and the cicadas dating back to last cycle that we had them here, which was what, 2004? Yes, June of 2004. So basically, it's the rats have now a larger source of food for them. So we just wanted to get the information out to the public that it's a good time to do an educational component that you may be seeing a lot more rats. In 2004, we originally had 436 complaints just within the month of June, whereas in 2003, we only had 60 complaints in June of 2003 and 31 in June of 2020. So while we don't think or have any evidence to suggest that there's an increase in rat population, we do see an increase of sightings of rats, and we just want to make the public aware and to take steps to try to get it under control before they actually happens. Mm-hmm. Yeah, they inundate their property. Let me go ahead and translate that. No hay un componente científico que diga lo que tiene que ver la correlación entre las cigarras, las cuales ya estamos viendo, y la población de las ratas. Pero sí, definitivamente, en junio del 2004, pues hubo aproximadamente unas 437 llamadas de personas que habían visto ratas, la población de ratas, ya sea en comercios o en residencias. Eso, imagínense, en relación al 2003, que fueron 60 llamadas.
En junio del año pasado recibimos aproximadamente 31 llamadas de residentes que vieron ratas y llamaron directamente al condado de Montgomery. Entonces se asume que en este momento, pues las ratas tienen una gran fuente de alimentación, de nutrición por parte de las cigarras que están muertas en nuestros jardines, en las calles, etcétera. Y lo que sí ocurrió en el 2004 fue que definitivamente tras lo que fue la aparición de las secadas, las personas estaban viendo más ratas en las propiedades de ellos o adyacentes. So there is a certain correlation, although it's not scientific. Una vez más, estamos hablando con Kenneth Welch, quien es manager de la división de licencias y de regulaciones del Condado de Montgomery, el Departamento de Salud. Ken, what can county residents start doing? And then we're going to talk about the county chapter, the county code chapter. We're going to talk about it in a minute. But first, what are some of the tips of what county residents can get started, jumpstart on doing so that we can prevent seeing them as often around our neighborhoods and our homes? Well, there's simple steps you can do, it's kind of a common sense type of deal, but a lot of people don't really see it that way, or different ways to do things. For instance, food for your animals, keep it in locked containers, try to keep it in your home. Don't store it outside. If you feed birds, have a catch tray for the bird feed so it doesn't drop on the ground. Clutter on your property, making sure if you have wood piles that they're nice and evenly stacked, trying to get weeds, ivy's a big thing, where rats will burrow underneath the ivy. You never know that they're there except for the rat runs or the little where they kind of push down the grass and the ivy and make what we call a rat run. Well, let me go ahead and translate that. Yeah. Esto es muy interesante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son algunos de los consejos para evitar la presencia de las ratas post esta inundación, ¿no?, de las cigarras? Cosas de sentido común, como por ejemplo, si usted tiene mascotas, animales, le da alimento a los animales, no deje la comida de sus mascotas en el exterior de la propiedad. Manténgala sobre todo en contenedores los cuales usted pueda cerrar bien. Si le da comida a los pájaros, asegúrese de recoger todo lo que caiga en la tierra o en el suelo, muy importante. Lo que es el desorden en su propiedad, pues esto puede proporcionar definitivamente lugares para que las ratas se escondan, duerman, aniden y se reproduzcan. Así que controle también las malas hierbas, los arbustos, para que las ratas no puedan excavar debajo de los arbustos y las plantas. Y sobre todo la planta esta en particular, ivy, que es muy bonita, a mí me gusta mucho, y me acabo de enterar de que esta planta en particular, pues debajo se pueden infiltrar las ratas y obviamente crear nidos. What else? I'm sorry I interrupted, Ken. What else can we do? No problem. Gardens. People have gardens this time of year. We don't tell you can't have a garden. We just ask that you keep it clean. Pick up the fruit or vegetables that drop on the ground. Fruit trees, same thing. If you have a fruit tree, crab apple tree, try to keep the fruit off the ground. Also, garbage cans. Make sure your trash is in a garbage can. Make sure there's a lid on it. Try not to take the garbage can out early. Try to take it out as close as possible to when they're going to pick up if you can. And also recycling. If you're recycling, try to put it into some type of container that's rat proof, preferably off the ground. You know, they have those tumbler containers now. Those are really great. So that's a good way to compost and still be able to compost and do it safely. Vamos a traducir eso. ¿Qué más podemos hacer nosotros para evitar, obviamente, el que las ratas lleguen a nuestros jardines y se aproximen a nuestros hogares? Por supuesto, es una época de jardinería para muchos de nosotros, mantener el jardín limpio. Los árboles frutales, aquellos que las frutas caen en el terreno, recoger esa fruta, no dejarla ahí, se convierte también en alimento. Lo mismo con los vegetales. Las personas que le gustan compostar,
asegurarse de que lo ponen en un contenedor donde la tapa pues quede bien sellada y que utilicen algunos de estos que son más elevados, donde no puedan entrar con facilidad. Lo mismo con el reciclaje y también los basureros, donde ponemos nuestros desperdicios. Obviamente que también una tapa bien herméticamente sellada para que estos animales no puedan penetrar. Estamos hablando sobre la correlación entre las cigarras y la población de ratas, ya que nuestro Departamento de Salud del Condado de Montgomery ha hecho una advertencia sobre las cigarras y la población de ratas. Las ratas ahora se están alimentando de las cigarras muertas que están por doquier en este momento y después, pues, se estima que ellas continúan en la búsqueda de alimento y son más visibles. All right, so let's go back now to the county charter. Let's see. Let me read what the county charter said. Maybe you have it there in front of you. I think I have it over here. According to Montgomery County Code, Chapter 39, it shall be unlawful for anyone to allow their property to be infested with rats or to be in such condition as to contribute to an existing or potential rat infestation. Es ilegal que alguien permita que su propiedad esté infestada de ratas o que esté en condiciones que contribuyan a una infestación de ratas existente o potencial. So tell us, Ken, how does the county code define unlawful to allow property to be infested? What does that mean when you guys are called in and go to a property? How do you determine that it is unlawful? Well, we don't really get into it being unlawful unless we have an issue going on the property. And we don't, we're a small group of inspectors and we don't have the resources to be out citing people for having a property with possibly a wood pile or a garden or something that may attract rats. If we get a complaint, we will look at the neighborhood, particularly. So you look at the entire neighborhood, is that what you do? We don't look at an entire neighborhood. I mean, we ask that the complaints be specific to an address. Again, we don't have the staffing to be walking around properties and neighborhoods. So it's complaint driven, basically. Pretty much, yeah. Okay. Let me go ahead and translate that. Esta división en particular del Departamento de Salud es una división que tiene inspectores, pero que no es un grupo muy grande de inspectores. Entonces, por lo general, cuando ellos llegan a las propiedades es porque alguien ha formulado directamente una queja. Si ellos ven que hay desorden en la propiedad, etcétera, no necesariamente van a estar dando multas ni nada por el estilo en relación a lo que es el desorden, que hay acumulación de madera en la propiedad, nada de eso. So let's give you a scenario, Ken. I call you because I saw a rat in my neighbor's yard. And how long does it take you to send an inspector out there to the property? And what would you do? And what are the next steps? So to answer your first question, it generally takes us, we could respond within 24 to 48 hours. Okay. Most rat complaints, if we're not busy, most rat complaints were there between 2 to 5 days. Okay. So it really depends on our workload at that current time. Once we arrive on site, it's generally just looking at the property itself. And we'll look at the neighboring properties, the ones adjacent to it, both on each side and the back of it, to try to see if we can determine if there is a problem, number one, and number two, where the problem exists. A lot of people will see a rat in their yard, but not really know that there's a problem somewhere else.
somewhere else. And Exactly. Let me go ahead, Ken, and translate that. Generalmente le preguntaba qué tiempo se demoran ellos en responder una vez que hay alguna queja, entre 24 a 48 horas, entre 2 a 5 días para llegar a la propiedad e inspeccionar. Se inspecciona no solamente el lugar donde usted dio la queja que vio la rata, sino también las propiedades adyacentes a los lados y detrás, porque obviamente tienen que buscar de dónde salió la rata. So basically, when you're looking, if there is an infestation somewhere, what are you looking for? What are your inspectors looking for? well, first off, we're looking for what we consider rat runs, which is basically the grass pushed down or some type of vegetation that's pushed down. And it creates a path for the rats, and they're creatures of habit. They follow that same path. Essentially, we'll follow that path if we see it back to where their nest is. And at that point in time, that's where we decide where they're actually residing. Along with that, we're looking at the properties for why they're there, right? They're there for a reason. It's either water or food. So we'll look at the properties to try to figure out why they're there. Why are they habitating, that property? It could be that there's several properties there that are in violation. We try to get them all to clean it up, so that we can essentially assist the citizens in the rat issue. Exactamente, le preguntaba a él, ¿no?, qué eran las cosas por lo que ellos buscan cuando llegan a una propiedad a inspeccionar, donde se ha hecho una denuncia de que se ha visto rata. Pues por lo general dice nuestro gerente acá, Kenneth Welch, dice que por lo general las ratas son unas criaturas de hábito. Arman sus nidos donde crean su hábitat, siempre debajo de alguna vegetación, o si no, pues ellos buscan por unos caminos, porque generalmente toman siempre los mismos caminos las ratas. Y después el segundo componente es tratar de saber, indagar por qué razón han hecho el nido ahí. Primordialmente siempre es porque hay fuentes de agua y alimento. Así que estos son algunos de las cuestiones que quizás usted mismo puede inspeccionar su propia yarda, ¿no?, su propia jardín, patio, para ver si usted tiene algún tipo de nido de ratas en su propiedad. So you come in, you take a look, you do find out there is a nest, explain the inspection process. You sort of did in a minute just now, but what's next? Do you give some sort of warning to the property owner? Do you come back? What is next, Ken? So we will write them up, what we find, and we give them a time frame to correct the issue. At which time, when we come back at the end of that issue, we expect. And you do return to the property to re-inspect. Yes. Okay. Very seldom do we not return. A homeowner could reach out to us and send us pictures or whatever the case may be to justify and show that they have corrected the issue. Like I said, we're a small group, so we have. I'm not even going to ask how small. So the best we can work with the citizens and the best they can work with us to achieve the ultimate goal, which is to take care of the problem, is very beneficial for both parties. And that's what we try to encourage, and that's what we try to educate on doing, so that both of us have a happy outcome at the end of this. Okay. ¿Qué pasa cuando llegan los inspectores? Y de hecho sí, usted tiene ratas en su propiedad, hay nidos, pues es educar y alentar para que el dueño de la propiedad, los inquilinos, quien sea que esté en la propiedad, pues solucione el problema. Sí, se escribe cuáles son los detalles, se hacen sugerencias de qué es exactamente lo que hay que corregir, y la colaboración entre esta división del Departamento de Salud y los residentes del condado es que una vez que usted arregle el problema, se hace otra visita, y también usted puede enviar las fotos, etcétera, de ya la corrección de la eliminación de lo que sería un nido de ratas en su propiedad. Now, if you said you give a time frame
Hay un periodo de tiempo to get that done. If I don't do it, what happens? Do I get a citation? I don't want to deal with this. I'm afraid of rats. I'm not calling anybody. I'm not dealing with that. I'm just not going to my backyard. I'm sorry, Ken. What happens when Ken comes back to my property and the rats are still there? Fingers crossed I don't have any. Right. So unfortunately, once we're there and we've noticed it and cited it, we have to follow through with it. Mm-hmm. And we hope and pray that we don't get to this point, but we have in the past. And unfortunately, we can issue a civil citation, which is $100 fine. And the fine's not really what we're looking for. What we're looking for is for the owner to correct the issue. And if we go that route, then we'll end up in a district court and we'll seek an abatement order. And the abatement order is an order from a judge that basically says you have to correct the problem. And if you don't, you'll be held in contempt of court. Can I go to jail? You could. I have not seen a judge do that to date, but they do have that power. It's generally just more fines. Okay, more fines. Preguntaba, ¿no? Que si existe el componente multa. Desafortunadamente, una vez que llegan los inspectores, que pues hacen la revisión de la propiedad, se encuentran el hecho de que sí, de que hay nidos de rata, le dan el tiempo a usted para que usted pueda corregir, ¿no? Lo que está transcurriendo para eliminarla. Y todo esto, obviamente, porque las ratas pues son portadores de muchísimas enfermedades. Si usted no hace las correcciones, pues hay una multa que puede ser $100. También esto puede terminar en el tribunal del distrito, la corte del distrito del condado. Un juez puede emitir una orden, si usted no cumple con la orden, etcétera. Todo puede escalar. Nunca se ha llegado a ese punto porque por lo general los propietarios, los residentes, pues han hecho las correcciones necesarias y pertinentes para acabar con el problema. Así, if I see, just to make sure that folks can do this, okay. I see a rat walking across my property. It's not saying my property, it's moving along. Right. I call your division, Ken? You could. We'll definitely investigate it. Okay. But just because you see a rat walking across your property doesn't mean the rat is in your neighborhood. It could be several neighborhoods over. But we'll definitely come out and look at it. Okay. Le preguntaba, ¿no? Que si yo veo una rata, pues, atravesando mi propiedad, llamo inmediatamente a las autoridades y me explicaba un componente interesante, que no necesariamente esa rata puede ser del vecindario mío, puede ser que vino de otro vecindario, pero definitivamente una vez que se hace esa llamada, pues, definitivamente van a venir los investigadores de lo que es la División de Licencias y Regulaciones del Departamento nuestro de Salud del Condado de Montgomery. Para llamar complaints, if I'm going to make a complaint, because I suspect, okay, let me put this question in another perspective. So let's say my neighbor, the yard is a mess. Let's just describe it as that. And I suspect, oh my God, that neighbor's got to have a ton of rats back there, right? Can I call you guys or do I have to see the rat? You have to see the rat. Okay, all right, I'm just making sure. Because for his mess or her mess in the backyard, it would have to be a different division altogether, correct? That's correct. Okay, just making sure. Para asegurarnos, usted tiene que ver la rata antes de llamar. El hecho de que su vecino o vecina tengan el trasfondo de la propiedad, desorden, que aquello parezca que usted sospeche, ay Dios, ahí tiene que haber ratas, solamente por la sospecha usted no puede llamar, tiene que ver la rata, muy importante, antes de que llame al 311 o al 240-777-3986, 240-777-3986. Muy importante. Is there anything else we're missing? Anything else you'd like to add, Kenny, on this very fun topic? Only if you have a complaint, just contact us. You can call us directly at our office number, 240-777-3986, or you can always call MC311-240-777-3986.
0311. Exactamente, esos son los números telefónicos si usted ha visto una rata y obviamente quiere hacer una queja. Now, complaints, are they anonymous for the most part? Can I call anonymous and say, hey, I just saw a rat in my neighbor's yard? It can be anonymous as well? Okay. Yes, we can keep you anonymous. If you want us to contact you back, though, we do need to take your name and phone number or email address so we can get back in contact with you. But we can keep you anonymous, yes. Ok, importante de que usted pueda hacer esas llamadas telefónicas de forma anónima. Por supuesto que si quiere que le devuelvan la llamada, va a tener que dejar un número telefónico y también va a tener que dejar su nombre para que le devuelvan la llamada, pero por lo general estas denuncias de que usted ha visto ratas, pues obviamente pueden ser completamente anónimas. Anything else you'd like to add, Ken, that I'm forgetting here? No, I think we covered it. You think you covered it? I think you covered it. Can I ask you something? Where were you the last time we had the cicadas here in Montgomery County? Do you remember? I was actually working for the state of Maryland at that time. But you did see them, didn't you? I did, yeah. Okay. Of course. Beautiful. Le preguntaba a él que si se acordaba la última vez en el 2004 cuando tuvimos esta invasión de las cigarras. Se trabajaba en aquella época con el estado de Maryland. Welcome. Thank you so much for joining us. It's been fun, enlightening, and hopefully you will not get too many complaints, and hopefully people will do what it needs to be done, your tips, your advice, so that we do not have many rat sightings after the cicada season. Well, let's hope so. I appreciate it. Thank you. Have a great afternoon. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, para recordarles a todos ustedes, una vez más, si tienen alguna queja, si ven algunas ratas en las proximidades de su propiedad, pueden llamar al 240-777-3986. 240-777-3986. Yo recuerdo perfectamente la última llegada de las cigarras en el 2004. Recuerdo que salía al patio de mi casa y las veía, no las entendía mucho. Estaba atravesando recién un proceso de divorcio y me preguntaba, ¿dónde voy a estar en los próximos 17 años? Mi hijo Daniel, de quien ustedes me escuchan hablar a menudo, tenía apenas 7 años de edad. Yo, como madre recientemente divorciada, sola, tenía muchas dudas de lo que iba a ser el futuro. Me cuestionaba muchísimo. ¿Dónde voy a estar en los próximos 17 años? Y resulta que pasaron esos 17 años, estoy en la misma casa, mi hijo creció, se hizo un hombre de bien y verdaderamente este ciclo de las cigarras lo estoy disfrutando porque me pregunto, ¿dónde voy a estar en los próximos 17 años? Esto es solamente un pensamiento porque sé que han estado haciendo bullicio, a mí ya se me han posado hasta en el cabello y a muchas personas no les gustan estos animalitos. Pero pensar solamente dónde vamos a estar en 17 años después de en conjunto haber atravesado esta pandemia. Así que les dejo ese tema de reflexión y recordarle, por favor, recuerden lo que ocurrió en el 2004 también, que tras las cigarras llegaron las ratas, producto de que se movilizaron en busca de alimento. Por favor, evite que esto ocurra y si ve ratas en sus comunidades, ya saben que pueden llamar al 311. Gracias por esa sintonía. Muy buenas tardes. Thank you, Ken, for being here today. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía. Y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.